En el principio de los tiempos, en el libro de Génesis, encontramos una historia que para mí marca ciertas características o revela ciertas características que se encuentran en cada uno de los seres humanos, cada uno de nosotros. Y dentro de esta característica, los riesgos que encontramos y cómo lidiar con ellos. Esta historia es la historia de Caín y de Abel, que se encuentra en Génesis capítulo 4. Mientras más o menos les digo la historia, les hago ciertos comentarios al respecto. Primero, que dice que pasado el tiempo, Caín trajo a Jehová una ofrenda del fruto de la tierra, de lo que él podía producir, de la obra de sus manos, de su trabajo. Pero lo dice de esa manera, del fruto de la tierra. Y después Abel también trajo una ofrenda a Jehová. Este trajo de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo, de lo mejor. La Biblia menciona estas dos distinciones. Uno simplemente trajo del fruto de la tierra y otro trajo de lo mejor de la obra de sus manos, de su trabajo, de lo que se dedicaba a él. La Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y que no miró con agrado la ofrenda de Caín. Como consecuencia de esto, Caín se ensañó, se molestó, se enojó, su semblante cayó. Un versículo más adelante, Dios le pregunta a Caín por qué está ensañado, por qué está enojado, por qué ha caído su semblante. Y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si hicieres mal, el pecado está a la puerta. Esto es más o menos la historia. Es una interacción entre Dios, Caín y Abel. Me llama la atención, aunque no voy a profundizar en eso, que sea Caín el primero que trae una ofrenda. No sé si la Biblia, si tenga alguna razón de ser el por qué uno es mencionado antes que el otro. Sin embargo, eso lo menciona ahí. También la Biblia simplemente dice que trajo del fruto de la tierra. Eso es Caín, el fruto de la tierra. No dice más, no dice si trajo de lo mejor, solamente dice trajo del fruto de la tierra. En cambio de Abel sí dice que trajo lo mejor. Bien, esa es la historia. Podemos juzgar nosotros. Quisiera mencionarte tres cosas al respecto de esta historia. La primera que yo noto en esto es el deseo de interactuar del ser humano con Dios, el deseo del ser humano de interactuar con Dios. En este caso, el deseo de agradar a Dios. No se registra que haya, digamos, algo instituido como para que el hombre inicie a traerle sacrificios a Dios. La Biblia no dice que Dios le haya dicho a Adán, tienes que hacer sacrificios constantemente. La Biblia no menciona que Adán se haya acercado con sus hijos y les haya enseñado esto. Podemos nosotros deducir que cuando Dios lidió con el pecado de Adán, ahí como que quedó marcada la esencia de lo que iba a ser un sacrificio al proveerles pieles para cubrirse ellos. Sin embargo, la Biblia no estipula una cosa o la otra. Entonces, lo que podemos ver es el deseo del ser humano por interactuar con Dios, que tenemos el anhelo de agradar a Dios, de buscar agradar a Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es que en ese intento de agradar a Dios, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, es que el sacrificio no garantiza el agradar a Dios. Y lo vemos muy marcado en el caso de Caín. Porque yo quiero entender o quiero imaginarme que a pesar de que la Biblia no diga que trajo de lo mejor de la tierra, yo creo que si yo voy a invertir en un Dios, en sacrificar a un Dios, lo voy a hacer con la intención de agradar a Dios. Mi deseo es agradar a Dios. Yo no creo que Caín hubiera ofrecido un sacrificio a Dios sabiendo que Dios no buscaba ese sacrificio o que no le interesaba ese sacrificio y que tenía que ser de una manera diferente. Quien ofrece sacrificio a Dios, dentro del contexto del sacrificio, quien ofrece sacrificio a Dios, obviamente se está sacrificando para agradar a este Dios. No es algo que se hace a la ligera, es algo que se busca con la intención de agradar a Dios. Esto me deja a mí saber que yo puedo esforzarme, puedo darle lo mejor que yo creo a Dios, y si esto no es lo que Él está pidiendo, no voy a agradar a Dios. No garantiza que Dios sea agradado con lo que yo hago. Puedo esforzarme, puedo trabajar duro, puedo dar lo mejor de mí, pero si lo que yo le estoy dando a Dios no es lo que Él pidió, Él no va a ser agradado. Entonces hay un deseo natural de nosotros
por interactuar con Dios, por agradarle a Dios, tenemos que saber que el solo sacrificar a Dios no garantiza que Él sea agradado. Tenemos que darle exactamente lo que Él desea, lo que Él pide. Y el número 3, que tiene que ver con la reacción de Caín. Por lo regular siempre hemos creído que el problema de Caín fue lo que él sacrificó a Dios. Pero no. Primero es un deseo natural de agradar a Dios. Después, el número 2 es el hecho de que el sacrificio no garantiza el agradar a Dios. Y el número 3 es que el ser rechazado no es lo mismo que ser condenado. Y en el caso de Caín, el problema de él, desde mi punto de vista, no es que él ofreció algo incorrecto a Dios, o que no lo hizo con el esfuerzo debido, o que no le dio lo mejor a Dios. Ese no es el problema de él. El problema es lo que sucedió después, porque él ofrece algo mal delante de Dios, ya sea que no fue el sacrificio que Dios quería, o ya sea que no puso el esfuerzo necesario para agradar a Dios, independientemente de cuál sea. Lo que sí sucedió es que a Dios no le agradó. Hasta ahí no hay problema. El problema es de que él se enoja y reacciona mal. Dios se acerca y todavía le da la oportunidad de corregir su error. Escúchame, en nuestro anhelo de agradar a Dios, habrá momentos que ofrezcamos algo a Dios que no le agrade a Dios. Hasta ese momento no hemos sido condenados. Simplemente nuestro sacrificio puede ser rechazado. Pero si tenemos la humildad para decir, ¿sabes qué? Dios no le agradó esto, por lo que haya sido, a Dios no le agradó esto. Entonces, en lugar de enojarme y renegar y echarle la culpa a este o al otro, o echarle la culpa a aquel o a aquella que está allá, si en lugar de hacer eso yo reconozco que simplemente no le agradó a Dios y lo vuelvo a intentar, es muy probable que no sea condenado como Caín. Sin embargo, él, en lugar de reconocer que estuvo mal y intentarlo otra vez, buscar agradar a Dios una vez más, lejos de eso, se ensañó y pecó en contra de su hermano. Mi consejo es, cuando nos encontremos, y nos vamos a encontrar en algún momento, ofreciéndole a Dios algo que Él no pidió o que no le agradó, en lugar de buscar pretextos o enojarnos con unos o con otros, mejor intentemos de nuevo agradar a Dios. Intentemos de nuevo sacrificar algo a Dios que en esta ocasión sí le agrade. Dios les bendiga.